Pues bienvenidos a todos, una vez más estamos en estos seminarios y hoy vamos a tratar lo que es un reto tanto para los materiales como para la humanidad, y es tratar de llegar a los límites de las circunstancias o las condiciones de servicio que nos imponemos tradicionalmente. Para hablarnos de estos límites, en concreto de materiales para alta temperatura en condiciones extremas, hoy tenemos junto a nosotros a Jorge Bárcena, que viene de Tecnalia, Innovación e Investigación, en concreto de la División de Industria y Transporte. Él es ingeniero mecánico en 2002 por la Escuela de Ingenieros de Bilbao. En 2008 consiguió su doctorado europeo por la Universidad del País Vasco, y desde 2003 hasta la actualidad ha estado trabajando en Tecnalia como Project Manager, y desde 2006 fue investigador visitante de la Universidad de Darmstadt, la Universidad Técnica de Darmstadt en Alemania. En 2008 tuvo una visita a la Universidad de Missouri-Rolla en Estados Unidos, y en 2012 pues, fue doctor invitado por EADS en Alemania, ¿no? En Múnich. Sus líneas de investigación y trabajo pues, se centran en sistemas de protección térmico para trabajo a alta temperatura, en la gestión de electrónica de potencia y en materiales compuestos de matriz cerámica y materiales compuestos de matriz metálica. Como veis, todo esto tiene una íntima relación con el título de la conferencia, que es muy excitante y muy apasionante, así que yo no os robo más tiempo. Muchísimas gracias, Jorge, por estar aquí, bienvenido, y gracias. El tiempo es tuyo. Vale. Muchas gracias, José Ignacio, por la introducción y por la invitación a imponer este seminario, a impartir este seminario. Bueno, pues el tema de hoy son materiales para condiciones extremas, de muy alta temperatura, principalmente aplicaciones espaciales, pero también después veremos aplicaciones no espaciales, potenciales aplicaciones muy interesantes. Bueno, el guión para hoy, comenzaré con una breve introducción sobre este tipo de materiales y las aplicaciones, para pasar un poco a los fundamentos y las condiciones de las misiones espaciales. Un poco también ver el diseño del vehículo, y ya pasaré al grueso de la presentación, que son los fundamentos de los materiales, qué tipos de requerimientos tenemos, y explicar un poco las dos familias que tenemos para las protecciones térmicas. Materiales ablativos, que veremos que se consumen durante el servicio, y los materiales reutilizables, fundamentalmente cerámicos, que como bien el título dice, tienen más de un uso. Los ablativos solamente tienen un uso. Y después explicar un poco la caracterización. Después una revisión general de las misiones, unas pinceladas de las misiones más importantes que ha habido en los últimos años, y también brevemente qué proyectos tenemos actualmente en marcha en Tecnalia. Y después pasaré a la otra parte del título, que son las aplicaciones no espaciales. Bueno, en cuanto a la introducción, pues todos pensamos que el espacio es algo frío, pero la exploración espacial es todo lo contrario. Podemos encontrar temperaturas muy altas o flujos muy altos, tanto en los sistemas de propulsión como en el retorno de los vehículos a la Tierra, fundamentalmente en la parte de abajo del vehículo, que está en rozamiento con la atmósfera. Tenemos varios ejemplos, por ejemplo, varios niveles de temperatura, desde unos 1200 grados para las cápsulas más redondeadas, hasta 1800 grados en el caso de los elementos de las toberas de los sistemas de propulsión, hasta unos 2500 grados en el caso de los futuros vehículos hipersónicos. Pero en general los ingenieros no trabajamos con temperaturas, sino que trabajamos para los cálculos con flujos de calor. Bueno, en cuanto al tema de la reentrada atmosférica, por ejemplo, para dar servicio a la Estación Internacional, el vehículo retorna a la Tierra, y cuando retorna a la Tierra se produce un rozamiento con la atmósfera, que produce un calentamiento aerodinámico. El tema es que la estructura, tanto la estructura, la carga que lleva el vehículo o los tripulantes,
tienen que estar protegidos del calor. Y eso se consigue mediante el empleo de un escudo térmico, como podemos ver aquí en la cápsula o en el diseño de este vehículo. Y no solamente hay cargas térmicas, sino que también hay cargas termomecánicas. Bueno, en general, si falla el escudo, pues significa el fallo de la misión en cuanto a misiones tripuladas, la pérdida de vidas humanas. Este fue el caso en el 2003 del Columbia. O en cuanto a misiones no tripuladas, pues la pérdida de la carga, del experimento y de todo el presupuesto. Bueno, como antes he comentado, para proteger el vehículo es necesario un escudo térmico, pero hay diferentes parámetros para diseñar este tipo de escudo térmico y los materiales del escudo térmico. En primer lugar, es importante determinar cómo de rápido funciona el vehículo, la forma de este vehículo y su tamaño, y qué tipo de atmósfera. No es lo mismo una entrada en Marte que, por ejemplo, una entrada en la Tierra. Y en cuanto a la forma del vehículo, tenemos dos grandes familias. Una son los vehículos redondeados, tipo cápsula. Estos diseños manejan mejor el calor y conducen a menores temperaturas en la superficie, pero por el contrario no permiten gran maniobrabilidad. En cambio tenemos otro tipo de perfiles, los perfiles más agudos. Estos sí permiten maniobrabilidad, pero conducen a una temperatura muy alta en la superficie. Bueno, el primer bloque son los fundamentos de reentrada. Como antes he comentado, para la exploración espacial y la reentrada se necesita un escudo, y dentro de toda la fase de la misión es el ambiente más agresivo en cuanto a temperatura. Como antes he comentado, tenemos temperaturas extremas del orden de 1200 hasta 1900 grados y también etapas en las que está sometido a vacío y a criogenia. Y hay diferentes niveles de no solamente la temperatura, sino lo que se utiliza para los cálculos son los flujos de calor. Aparte del ambiente térmico, también está sometido a cargas mecánicas. Bueno, también tenemos otro tipo de fenómenos, también se necesita protección a micrometeoritos, granizo, etcétera, etcétera. Y bueno, se habla no solamente de un ambiente térmico, sino de un ambiente químico térmico, porque cuando se produce la reentrada no está solamente en contacto con un gas, sino que debido a la alta velocidad está en contacto con un plasma. Entonces hay fenómenos de oxidación y efectos catalíticos. Después veremos en detalle. Bueno, en primer lugar tenemos la misión y los requerimientos atmosféricos. Después el siguiente punto para el diseño de la misión es el diseño del vehículo. Y finalmente la selección de los materiales y las especificaciones para el escudo. Y aquí entramos en un proceso iterativo hasta que se diseña toda la misión. Bueno, el siguiente bloque es las condiciones de la misión y el diseño del vehículo. Aquí he dibujado tres tipos de misiones. Una sería el retorno de cápsulas a la Tierra, bien fundamentalmente desde la Estación Espacial Internacional. Aquí he dibujado algunas misiones europeas, como una futura misión a la Luna o el vehículo experimental para acceder a la Estación Internacional. Después tendríamos el caso de vehículos exploratorios, el caso de Huygens a Titán, en una luna de Júpiter, y el Beagle 2 a Marte. Y finalmente tenemos un tercer tipo de vehículos, que son los futuros vehículos hipersónicos de muy alta velocidad. Iniciativas como el proyecto Atlas de la Agencia Espacial Europea o el Space Liner de DLR en Alemania. Y bueno, para todas las misiones tenemos una serie de parámetros críticos. Por ejemplo, puede ser el pico del flujo de calor, la carga térmica, de aceleración, presión, tipo de atmósfera, etc.
muy importante la duración de la misión. Y aquí tenemos varios ejemplos en los que, por ejemplo, se encuentra el transbordador espacial. Bueno, en cuanto a la Tierra, pues tenemos diferentes tipos de reentrada en la Tierra. La más clásica es la primera, que es para dar servicio a la Estación Internacional. Cápsulas como la cápsula rusa Soyuz o el pasado vehículo, el transbordador espacial. Aquí las misiones pueden durar alrededor de media hora para el retorno a la Tierra y flujos de calor moderados. Luego el siguiente bloque, como se hizo en los años 60, es el retorno desde la Luna. Como vemos, reentra a mayor velocidad y el flujo de calor es mucho más alto. Y actualmente solamente hay disponibles, no hay materiales disponibles en Europa. Y finalmente el futuro retorno de Marte, o dos misiones en las que se trajo un trozo de un asteroide a la Tierra. Aquí ya vemos que las velocidades son mucho mayores y los flujos de calor son mucho más altos. Por lo tanto, necesitamos materiales de muchas más altas prestaciones. Bueno, aquí tenemos la diferencia, como antes he comentado, los vehículos de perfil redondeado o de perfil agudo. De perfil redondeado se controla mejor el nivel de temperatura y es cómo está diseñado el transbordador espacial. Y en cuanto a misiones también tenemos la clásica misión Apolo, Soyuz, etcétera, etcétera. El tema es que se controla mejor la temperatura, pero la geometría es muy compleja porque está formado de diferentes losetas. En el caso del transporte espacial, el vehículo está formado por unas 25.000 losetas. Y en cuanto a los futuros vehículos hipersónicos, estos son de perfil agudo, diferentes vehículos que están en marcha, como también SEFEX en Alemania. Y aquí el tema es que estos perfiles agudos conducen a temperaturas muchísimo más altas, de alrededor de 3.000 grados. Aunque la geometría está simplificada. Bueno, y aquí hay un ejemplo de cómo la influencia de la temperatura con el radio. Como antes he comentado, cuando el perfil es más redondeado, el radio es mayor, pero la temperatura es mucho menor. Y a medida que reducimos el radio, por ejemplo, para la nariz del vehículo o los bordes de ataque del vehículo, la temperatura aumenta. Por lo tanto, necesitamos materiales de mayores prestaciones. Bueno, ahora entro en el bloque de los fundamentos de los materiales y los requerimientos. En cuanto a requerimientos generales para los sistemas de protección térmico, tienen que sobrevivir a altas temperaturas y altos flujos de calor. Y también tiene que, digamos, aguantar cargas complejas mecánicas, tracción o compresión o alargamiento al fallo. También debe de proteger al vehículo, como antes he comentado, a la subestructura del vehículo. Y muy importante para el espacio, tienen que ser ligeros, porque esto entra parte del presupuesto de la misión. Cuanto más peso, más el diseño del lanzador es más complejo y más combustible se necesita. Muy importante también las propiedades termópticas, de tal manera que el calor salga fuera de la estructura, fundamentalmente la emisividad térmica. Y muy importante es que no reaccione con ninguna otra parte este sistema no reaccione con ninguna otra parte del vehículo. Bueno, lo que antes he comentado, los efectos catalíticos, los efectos químicos. El tema es que la superficie del vehículo durante la reentrada no está en contacto con un gas, sino con un plasma. Por lo tanto, estas especies iónicas pueden reaccionar con el material del escudo, provocar una reacción térmica, incluso aumentar la temperatura en el escudo. Por lo tanto, es muy importante caracterizar la catalicidad de los materiales. Y otra propiedad muy importante es la emisividad.
es decir, que tenga una emisividad térmica alta, de tal manera que el calor no penetre en la superficie, sino que se radia al exterior. Bueno, ¿cómo determinamos cuánta alta es la alta temperatura? Como bien se sabe, los materiales tienen su límite alrededor de 2/3 del punto de fusión. Por lo tanto, determinamos la alta temperatura entre los 2000 y los 3000 grados. Y más allá de 3000 grados solamente hay 15 elementos o compuestos que tienen un punto de fusión más alto, que son estos 15. Por lo tanto, los escudos térmicos del futuro van a estar compuestos por estos materiales. Y muy importante aclarar que no todos ellos aguantan ambiente químico. Muchos de ellos reaccionan con el oxígeno o las especies atmosféricas. Bueno, y aquí he puesto, como antes he comentado, hay dos sistemas, los reutilizables, de más de un uso, y los ablativos, para condiciones más extremas, pero de un solo uso. Y aquí está un poco la frontera del uso entre ambos materiales. El ejemplo clásico de los materiales reutilizables fue el transbordador espacial, y el ejemplo clásico para materiales ablativos fue la misión Apolo a la Luna. Y depende fundamentalmente de la velocidad de reentrada. Bueno, el primer bloque de los dos tipos de materiales son los materiales ablativos. Los materiales ablativos son materiales de un solo uso que se van consumiendo mientras se va produciendo la reentrada. El tema es que mientras se va descomponiendo genera una capa de gas en la capa límite que hace que disminuya, que bloquee la onda de choque y disminuya la temperatura. Entonces, estos tipos de materiales van, digamos, pegados directamente a la estructura del vehículo. Y tenemos tres tipos de zonas. La primera es la zona de descomposición, que se controla por un parámetro llamado recesión, es decir, cómo va disminuyendo el porcentaje del espesor. Luego tenemos una zona intermedia, que es la zona de pirólisis, se va descomponiendo en ausencia de oxígeno. Y finalmente una zona virgen, que es la que aísla térmicamente a la estructura del vehículo. Y esos materiales generalmente están compuestos, son compuestos de matriz polimérica, fundamentalmente resinas fenólicas con diferentes cargas. Y bueno, su simulación es muy compleja, como podemos ver aquí. La química que está detrás de la ablación es muy compleja. Bueno, en cuanto a ventajas y desventajas, los ablativos son una tecnología muy madura y de costes muy controlados, y es posible fabricar formas muy complejas, y generalmente es muy fiable. Las desventajas es que solo valen para perfiles redondeados, es decir, como se va consumiendo, se va perdiendo la aerodinámica, y tienen un límite de temperatura. Y como antes he comentado, su química es muy compleja. Y la gran desventaja es que solo permiten un uso, es decir, el vehículo se desecha, y generalmente están sometidos a un control de exportación. Entonces el acceso a los materiales es muy complicado. Por ejemplo, este es el portafolio en Estados Unidos. Tenemos diferentes clases. Fundamentalmente se diferencian por la densidad. Tenemos de alta densidad y de baja densidad. Los de alta densidad aguantan mayores flujos de calor y no se descomponen tan rápidamente. Y los de baja densidad se descomponen más rápidamente, pero ofrecen mayor aislamiento térmico. Estos son los ejemplos clásicos que hay en Estados Unidos, aunque también tenemos diferentes materiales disponibles en Europa, fundamentalmente de Francia.
Y aquí hay dos ejemplos de la sonda Galileo y el año pasado el vehículo Curiosity. Este es el sistema de protección térmico. Bueno, hasta aquí han sido los materiales ablativos y ahora entramos en el segundo bloque, que son los materiales reutilizables, que permiten más de un uso. También aguantan cargas térmicas muy altas y el tema de funcionamiento es completamente diferente. Aquí lo que se trata es de que el flujo o el calor se disipe en la superficie y en cambio en el espesor del escudo no sea muy aislante. Y ya que permiten más de un uso, tienen que ser muy resistentes a la abrasión y al ambiente químico. Y este tipo de escudos muchas veces no solamente ofrece protección térmica, sino que es termoestructural. A veces es la propia estructura del vehículo. Y debido a que el objetivo es que sea reutilizable, hay que minimizar la reparación. Por ejemplo, en el transbordador espacial, en el retorno, 1/3 del escudo era reparado. Eso fue uno de los grandes problemas. Y bueno, aquí se muestra un poco la historia de los materiales reutilizables. Desde los materiales metálicos, fundamentalmente titanio, con temperaturas de servicio de hasta 1000 grados, a los materiales cerámicos avanzados, que permiten un uso de hasta 3000 grados. Esos son los materiales para los futuros vehículos hipersónicos, tanto en la protección térmica como en los sistemas de propulsión. Y finalmente, los composites de matriz cerámica. Debido a que las cerámicas son muy frágiles, se suelen reforzar con fibras para tener prestaciones, fundamentalmente disminuir el choque térmico. Y en cuanto a ventajas y desventajas de los materiales, la gran ventaja de los materiales metálicos es que son muy fáciles de mecanizar y tienen un coste moderado, pero las cargas térmicas que pueden soportar son limitadas. En cuanto a las cerámicas avanzadas, aguantan muy bien la oxidación, pero son frágiles y conducen a un coste muy alto. Y luego tenemos este tipo de cerámicas ya reforzadas con composites. Como normalmente se refuerzan con fibra de carbono, tenemos un límite en la temperatura. El problema es que su fabricación es muy compleja y conduce a costes muy altos. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo de un vehículo reutilizable. Debido a que cada una de las zonas está soportada a un nivel de temperatura diferente, se utilizan diferentes tipos de materiales. Para las zonas más demandadas, como la nariz del vehículo y los bordes de ataque, se utilizan los composites de matriz cerámica, y para las otras partes se puede utilizar simplemente en la parte que está en contacto con el aire, con el plasma, con TPS metálicos, y ya en la parte superior mantas térmicas, fundamentalmente fieltros de sílica. Bueno, aquí tenemos ejemplos de TPS metálicos. Fundamentalmente son superalaciones de níquel o titanio. Y también se utilizan a veces materiales intermetálicos con temperaturas de servicio hasta 900 grados. Y eso es un poco el sistema de... aquí tenemos un ejemplo de 3 losetas y cómo se unen a la estructura del vehículo. Este es un ejemplo de una de las losetas. Un sistema atornillado basado en un panel de abeja metálico con un aislante en el interior.
Bueno, siguiente bloque son los materiales cerámicos avanzados. Están fundamentalmente basados en materiales ligeros. Algunos ejemplos son circonia, carburo de silicio y los materiales muy avanzados como diboruros o carburos especiales. Fundamentalmente se utilizan, como antes he comentado, para la nariz de los vehículos. Y a ver si funciona. Aquí tenemos un ejemplo de se compara el flujo de calor, las solicitaciones térmicas, en un sistema. Este fue uno de los sistemas del transporte espacial con un perfil redondeado frente a una cerámica avanzada para un borde de ataque. Sí, ya funciona. El primer sistema es uno de los sistemas del transporte espacial. Y vemos cómo se gestiona el calor. Conduce a temperaturas más altas. Y el otro sistema son las cerámicas avanzadas para el borde de ataque. Debido a que tienen conductividad térmica más alta, conducen a temperaturas mucho menores en la superficie. Después veremos en el ejemplo del transporte espacial en qué consiste el material de la derecha. Bueno. Y el siguiente material son los composites de matriz cerámica. Fundamentalmente las técnicas de fabricación son parecidas a los de composites de matriz polimérica, que todos conocemos, pero al llevar una matriz epoxi, por ejemplo, puede llevar una matriz de carburo de silicio. La gran característica de estos materiales es que tienen propiedades mecánicas a muy altas temperaturas, donde los metales no llegan. La familia más utilizada es fibra de carbono reforzada con carburo de silicio. Aunque para evitar el tema es que estas fibras de carbono se pueden oxidar, por lo tanto se requieren recubrimientos en la superficie. Y para evitar este tipo de problema también se emplean a veces, se sustituye la fibra de carbono por fibra de carburo de silicio, para intentar solventar el tema de la oxidación. Y aquí tenemos algunos ejemplos de las narices de los vehículos y de borde de ataque. Y una microestructura donde se muestran las fibras de carbono y la matriz. Bueno, y para concluir con las dos familias de materiales, pues aquí se muestran un poco las diferencias entre los sistemas reutilizables en la primera columna y los ablativos en la segunda columna. Los reutilizables en cuanto a nivel de tecnología es alto, han sido testeados en espacio, aunque hay un mayor nivel de madurez en los ablativos. En cuanto a la versatilidad, pues es bastante alta, especialmente para perfiles muy agudos. En cuanto a la versatilidad de los ablativos, no es tan alta. En cuanto al diseño y la modelización, los reutilizables se modelizan mejor que los ablativos, debido a que la química de los ablativos es muy compleja. En cuanto a densidad, el peso de los sistemas reutilizables es bajo, y en el caso de los ablativos, debido a que tenemos de baja y alta densidad, en el caso de baja densidad sí que se cumple, pero para las misiones con más demanda no se puede cumplir. Y en cuanto al coste, los sistemas reutilizables, el coste es mucho más alto que en los ablativos. Por eso se emplean los ablativos para misiones de un solo uso. Y bueno, ahora entramos en el bloque de la caracterización.
cómo se caracterizan estos materiales. En primer lugar tenemos la caracterización en general, cómo se caracterizan todos los tipos de materiales, y luego hay un tipo de caracterización específico para la reentrada. En cuanto a la caracterización en general, pues las técnicas de caracterización más comunes para determinar las propiedades mecánicas, tensión, flexión, compresión, etcétera, etcétera, debido al aspecto térmico de los materiales, tenemos que caracterizar las propiedades termofísicas. Este es el caso de la difusividad térmica, de conductividad térmica, coeficiente de expansión, etcétera, etcétera. Y es importante aclarar que hay que determinar esto en un rango de temperatura, por lo que el tema no es sencillo. Y luego otro tipo de propiedades, como antes he comentado, termoópticas, la emisividad, choque térmico, oxidación, etcétera, etcétera. Bueno, y en cuanto al testeo específico, generalmente se emplean túneles de plasma. El tema es que en la aplicación espacial el vehículo es el que, digamos, avanza, mientras que la atmósfera está quieta, pero esto no es posible reproducirlo en tierra. En tierra es al revés. Digamos, una muestra del vehículo está estática y es el plasma el que se acelera contra el material. Tenemos diferentes posibilidades, como rigs especiales, antorchas, pero la técnica más empleada es el túnel de plasma. Generalmente es como un túnel de viento, pero en lugar de aplicar aire se aplica el plasma. Y aquí no solamente se reproducen los ambientes térmicos, sino también los ambientes de las condiciones de presión. Y también, muy importante, lo que antes he comentado, se puede reproducir la catalicidad. Bueno, este es un ejemplo de un esquema de un túnel de plasma. En primer lugar, en el exterior de la instalación tenemos unos grandes tanques de almacenamiento del gas. Estos gases se comunican en el sistema, donde se produce la alta entalpía. Esta alta entalpía se produce mediante un arco entre dos electrodos. Y después este plasma, ya es un plasma, se acelera en una tobera, en donde se enfrenta contra la muestra. Y bueno, aquí he puesto algunos ejemplos. Tenemos diferentes instalaciones alrededor del mundo. Esta es la instalación Scirocco en Italia, que la característica es que posee la cámara más grande en Europa. Tenemos también un túnel en Japón, de la Agencia Espacial Japonesa. Este es el túnel que más alta entalpía, es decir, más flujo de calor puede aportar a las muestras. Y también hay instalaciones muy importantes, por ejemplo en Estados Unidos, en NASA Ames, y también instalaciones muy importantes de la ex Unión Soviética, actualmente en Rusia. Bueno. Y ahora entramos en la descripción de las misiones más importantes. Simplemente es una pincelada. En primer lugar, el programa Apolo. ¿Qué decir sobre el programa Apolo? O sea, seis alunizajes entre los años 60 y 70. Y el escudo térmico que empleaba era un escudo térmico ablativo denominado APCOAT, que era una resina epoxi reforzada con un nido de abeja, de fibra de vidrio, y como vemos de relativamente baja densidad. Y este es un ejemplo de las pruebas en el túnel de plasma, cuando el material está virgen y después de la ablación.
Siguiente iniciativa, es muy importante ahora en Estados Unidos, son las empresas comerciales para hacer actividades comerciales en el espacio. Este es el caso de la empresa SpaceX. Y este escudo térmico es también ablativo y viene de una evolución de un material anteriormente existente. En este caso es resina fenólica reforzada con fibra de carbono. Vemos que incluso la densidad es más baja que en el caso del Apolo. Es una nueva generación de materiales. También tuvimos un demostrador en Europa en los años 90, el ARD de Francia. Estas son las imágenes del escudo antes de la reentrada y estas después de la reentrada. Y se ve perfectamente cómo el escudo está compuesto de diferentes losetas. En este caso era un material ablativo, una resina fenólica reforzada con fibras de sílica. Y aquí tenemos un ejemplo de la microestructura. Esto hasta ahora han sido misiones, explicado misiones de un solo uso, y ahora son las misiones con escudos reutilizables. Transportador espacial, que fue cancelado hace un par de años. Este sistema soportó 136 misiones y solamente tuvo un único fallo, el Columbia. No, tuvo dos, pero en cuanto al escudo térmico, fue el del Columbia en el 2003, y esa fue una de las causas por las que se cancelara el programa, junto con la reparación de el coste económico de la reparación de las losetas. Tener en cuenta que está formado de unas 25.000 losetas. Y bueno, para cada zona del vehículo, como tiene diferentes requerimientos térmicos, está compuesto por diferentes materiales de muy altas prestaciones y de más bajas prestaciones. Este es el sistema que se empleaba en la nariz y en los bordes de ataque. Es un composite de matriz cerámica, carbon-carbon, reforzado con un recubrimiento de carburo de silicio y de un vidrio borosilicato. El siguiente tipo de material son unas losetas de unos 150 por 150 milímetros que consisten en un fieltro de un material aislante de fibras de sílica con un recubrimiento de vidrio. Y este fue precisamente el material que falló en el 2003 en el Columbia. Durante la fase de lanzamiento se desprendió un trozo del aislante del lanzador y produjo una abertura. Y desgraciadamente durante la reentrada fue por donde fue una de las vías del calor. Y el tercer sistema, en las zonas de menos demanda, simplemente son unas mantas térmicas. Muy importante el color blanco para favorecer la emisividad y que el calor salga del vehículo. Y aquí simplemente unas imágenes del último vuelo en el 2011. Y bueno, a modo de curiosidad también comentar que hubo un transportador en Rusia, pero solamente hizo un único vuelo, porque el programa se canceló con la caída de la Unión Soviética. Es el caso del transportador Buran. Hizo un único vuelo en el año 89. Y bueno, también tenemos muchos desarrollos en Europa. Este es el caso del vehículo IXV, para dar servicio a la estación internacional. Todos estos son materiales también, para cada zona del vehículo hay un material diferente. Y todos estos materiales están disponibles en Europa. Bueno.
siguiente bloque son una pincelada de los proyectos que últimamente tenemos en marcha en Tecnalia. El primer proyecto es el proyecto Smartis, proyecto europeo, en el que somos 7 socios y en el que intervenimos en el desarrollo de unas de las losetas reutilizables para el vehículo ARV, un vehículo europeo para dar servicio a la estación internacional. Y esta loseta es multifuncional, a la vez que permite el aislamiento y la protección, también es termoestructural. Está formado por una serie de multicapas cerámicas para proteger la oxidación y un sándwich interno compuesto de composite de matriz cerámica con una espuma cerámica. Y finalmente estamos estudiando el braseado a las grapas para unir a la estructura. Bueno, trabajamos en diferentes tecnologías. La primera es la misión. Esta es la fase de reentrada. El diseño de este sistema de protección térmico. Aquí podemos ver el perfil del vehículo con diferentes puntos de control. Este es el diseño de la loseta. El desarrollo de los materiales, las multicapas exteriores, los sándwiches cerámicos y el desarrollo del aislamiento. Procesos de unión, tanto de estas multicapas con el composite de matriz cerámica como de las grapas con el composite. Para todo esto es necesario también hacer un análisis térmico de toda la solución para saber el nivel del calor y la temperatura en el interior de la estructura y el ensamblado de la loseta. Y finalmente el testeo. No lo estamos haciendo en un túnel de plasma, pero en un rig, en el cual se simula las condiciones de reentrada. Bueno, y aquí tenemos algunos ejemplos de cómo los 7 socios estamos interviniendo en el desarrollo de la estructura, en el sándwich, en los procesos de unión, la unión de la grapa y los aislamientos. El siguiente proyecto es el proyecto Hydra. También estamos trabajando en el diseño de una loseta, pero es una solución original que combina materiales ablativos en el exterior con los materiales cerámicos en el interior. Y desde este punto de vista es una solución semi-reutilizable, tanto para servicio a la Estación Internacional como una misión futura europea a la Luna. Y aquí intervenimos 10 socios. Y el usuario final es Astrium. Y este es el escudo. En la parte frontal del escudo combinamos un ablativo de baja densidad con un composite termoestructural. Esta es una de las probetas. Y para la parte de menos demanda de calor combinamos un material ablativo basado en corcho con otro tipo de composite cerámico. Y todo ello es testeado como tanto para la misión de la Estación Internacional como la de la Luna en diferentes túneles de plasma. Y este es el diseño de la probeta para el túnel de plasma. Y finalmente el proyecto Thor para demostrar el límite de los materiales. No exactamente para vehículos de reentrada, pero para los futuros vehículos hipersónicos. Y en este caso estamos utilizando tecnologías de disipación activa, es decir, intentar reproducir el mecanismo de los materiales ablativos en los cerámicos, mediante el paso de una corriente de gas. Aquí también somos 10 socios. Y aquí empleamos tecnologías de disipación pasiva, en las cuales empleamos un composite de nueva generación con fibras muy conductoras, como intentar que la estructura sea hueca y
mejorar el calor por radiación. Y en cuanto a las tecnologías activas, también empleamos estructuras tipo sándwich, por las cuales fluye en gas y se produce la disipación activa, o incluso la estructura exterior es porosa, por la que transpira el gas. Ese es el mecanismo parecido al de los materiales ablativos. Y bueno, en TOR estamos utilizando túneles de plasma disponibles en DLR, en Alemania, y tenemos acceso al túnel de plasma que está disponible en Japón. Simplemente fijaros el tamaño, el túnel tiene una longitud de 100 metros para permitir estos niveles de entalpía. Y bueno, ya pasamos al otro bloque, al último bloque, que son la transferencia de la tecnología, es decir, intentar utilizar los materiales de espacio en aplicaciones no espaciales o los materiales en las aplicaciones no espaciales en las aplicaciones de espacio. Y un tema muy bonito es el tema de los frenos de disco. Es una tecnología que empezó en los años 90, en los cuales se emplea composites de matriz cerámica. En primer lugar, permite solventar los problemas que existen en los materiales que ya se emplean. Por ejemplo, el carbon-carbon, que no permite un coeficiente de fricción homogéneo en toda la temperatura, o los problemas del peso con la fundición de hierro y la inestabilidad. Y estos frenos se utilizan en automóviles de alta gama, Fórmula 1, pero también para otras aplicaciones emergentes, como sistemas de frenado de emergencia de ascensores, grúas, etc. La gran desventaja son los costes, que conduce a costes muy altos, pero actualmente se están mejorando las técnicas de fabricación. Siguiente aplicación es en energía de fusión. Tenemos aquí un ejemplo como el ITER. Para generar esta energía se utiliza un plasma a muy alta temperatura, confinado en una cavidad toroidal, pero para proteger este plasma se necesitan lo que se llaman materiales que soporten el plasma. También está compuesto por una serie de losetas. Y aunque los requerimientos no son los mismos, son parecidos y es interesante buscar las sinergias entre ambos, entre ambas aplicaciones. Y bueno, la última aplicación es la energía de concentración solar. En esta aplicación es una serie de espejos que se enfocan en la parte alta de una torre, donde hay lo que se llama un receptor volumétrico. Este receptor volumétrico tiene que estar fabricado de un material que aguante altas temperaturas. Y después el aire caliente se genera la energía en una turbina de vapor. Y bueno, el tema es que a lo largo de los últimos 5 años hay una nueva generación de receptores volumétricos basados en cerámicas. Este es el caso, por ejemplo, de una instalación que está en Alemania. Y esta tecnología es de muy alto potencial para nosotros. Las iniciativas de la Plataforma Solar de Almería, el CIEMAT, etcétera, etcétera. Y bueno, simplemente agradecer a todos mis colaboradores y a la Comisión Europea, a la Agencia Espacial, etcétera, etcétera, diferentes empresas e institutos. Y muchas gracias por... Pues muchísimas gracias, Jorge, por este paseo por la última frontera, sí, ¿no? Como decían en Star Trek, es el espacio. Y tenemos tiempo para algunas preguntas, así que os animo a todos a participar. Sí, perdona, te voy a pasar el micrófono para poder recoger mejor la pregunta.
Soy Eugenio García, del Instituto de Cerámica y Vidrio del CSIC. Y bueno, primero darte las gracias por tanta información como nos has dado sobre estos temas, que estoy muy interesado. Entonces, quería hacerte un par de preguntas, un poco distintas. Una es referente a los recubrimientos que se pueden utilizar para evitar la oxidación de todos estos componentes cerámicos no oxídicos, incluso los de ultra alta temperatura como los que nos has presentado. ¿Por qué camino van? ¿Sabes? O sea, están, ¿qué decir? Se tiene pensado que son imprescindibles o se quieren sustituir por algo que esté integrados en los mismos sistemas. Esa sería una pregunta. Y la segunda sería más relacionada con cuando uno no puede acceder a los túneles de plasma, ¿qué pruebas preliminares puede hacer para testar si tu material es adecuado? Son esas. Muchas gracias. Muy bien. En cuanto a la primera pregunta, la protección de la oxidación, hay dos estrategias. Una es evitar el uso de fibra de carbono en el composite y por lo tanto que la cerámica esté compuesta ya de un elemento que proteja la oxidación, que cuando reaccione con el oxígeno forme un vidrio y ese vidrio proteja. Y en cuanto a los recubrimientos, si ese, digamos, el bulk no contiene estos elementos de protección, es cuando se utilizan los recubrimientos. Y se utiliza todo lo que genere en contacto con el oxígeno un vidrio que proteja la... Lo más común es carburo de silicio, para que forme sílica. O elementos que contengan boro y silicio para que se forme un boro silicato. Todo lo que forme un vidrio. Y en cuanto a la segunda pregunta, claro, el acceso a los túneles de plasma es complicado. Entonces, para pasos anteriores hay dos tipos de instalaciones. Una son rigs, que son simplemente reproducen el flujo de calor, pero no, digamos, la presión. Entonces, la información que, bueno, es preliminar, pero es muy útil. Y la siguiente fase sería, antes de lanzarlo al espacio, hay que pasar por el túnel de plasma. Y luego, como alternativa a estos rigs, existen también antorchas de plasma disponibles. Yo utilizo una antorcha acetilénica. Sí, eso es. También para crear esos tiempos y temperaturas. ¿Tienes una idea? O sea, seguro que quiere decir que se depende del material. Bueno, y de la visión y de... Vale. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, si no te importa. Soy David Morris de Tethenium. Lo que caracteriza los sistemas, déjame que hable en inglés. What characterizes the ablative system is the fact that you don't have a cold source, you don't have a cold sink, so there's no way of sucking the heat out. But in some of the applications, you have this possibility. You have some cold somewhere that you can use, which would be the rocket engine, for example. We don't use the ablative system. You mentioned in the case of the advanced supersonic plane that you could have a sort of mixed system of ablative and heat extraction. Question number one, what is the cold source? Where does the cold come from in that case? Respondo en castellano, sí. Sí, claro. Claro, en el sistema de digamos, mixto, híbrido, lo que hay que poner simplemente es una capa de muy poco espesor ablativa en la superficie, de tal manera que solamente se descomponga totalmente, pero solamente en el pico del flujo del... Sí, pero la pregunta es, ¿de dónde viene el frío? El frío viene de la... En el cohete utilizas el hidrógeno, por ejemplo, para enfriar lo que es el nozo. ¿Cuál es la fuente de frío? No hay fuente de frío. Es el aire.
enfría porque se está, en el caso del ablativo, porque se forma un gas y ese gas bloquea. En cambio, mientras se va descomponiendo el ablativo, todavía queda un espesor virgen, y ese espesor virgen no se descompone y es aislante, y no entra a la superficie. Y en el caso del reutilizable, el calor se disipa en el plano. Pero debajo del reutilizable hay también un aislamiento. Simplemente funciona por aislamiento. Y segundo comentario para defender un poco los intermetálicos donde estamos trabajando. En los casos donde sí tienes un fuente de frío, que es el hidrógeno líquido u otra cosa, o como en el árabe de turbina, lo que entra muy importante, que no es en el caso ablativo, es una conductividad alta. Entonces pasas a subradiación o pasas a lo que puedes. Donde sí que hay bastante trabajo son en los siliciuros, que ofrecen buenas conductividades, buenas resistencias a oxidación, a temperatura, y suben por encima de donde aguanta la subradiación. Hay trabajos de General Electric, de Rolls-Royce, etc., donde están llegando en el combustion chamber, el contenedor de combustión, están llegando hacia los 2000 grados. En sistemas donde vas a trabajar en permanencia. No estamos hablando de ablación y otra cosa. Y justamente en ese sentido, en la última aplicación posible, que serían los sistemas de calor solar concentrada, y la posibilidad de utilizar cerámica, sí que también existe en España con CENIM y varias otras gente, intentando utilizar intermetálicos que compiten con cerámicos, para decirlo de alguna manera. No, es muy interesante la vía de los intermetálicos. Pero muy poca gente conoce los intermetálicos. Se pasa muy deprisa de lo que es el material de 1000 grados a los cerámicos, porque entre media todo este campo la gente no lo conoce. El tema es que no hay ningún material, no está fijado. La selección de los materiales está completamente abierta. Es que está abierta. Bueno, pues muchísimas gracias, y además con estas preguntas dejamos un futuro abierto que es muy interesante y que creo que los más jóvenes pueden tomar el relevo, porque las cámaras de combustión nos van a acompañar todavía durante muchos años, me temo. Muchísimas gracias y hasta cuando quieras.